Para quienes se vienen sumando esta mañana, hemos leído en el libro de Éxodo, en el capítulo 21. Hace bastante calor, ¿no? ¿Podrían, hermano, abrir la puerta del costado? Porque la verdad es que yo pensé que era yo nomás, pero veo a la hermana ahí. Así que yo creo que hay que abrir para que pueda entrar un poco de aire, porque si no, se me van a dormir mientras estoy predicando. La idea es que no se duerma, que esté atento. Así es que ahí nuestros hermanos están abriendo para poder que entre un poco de aire. Bien. Considerando que ya tenemos aire acondicionado, vamos a compartir esta mañana esta palabra. Y bueno, sea el Señor, como siempre aquí, dependemos de Él. Dependemos de Él, que realmente más allá de lo que uno se esfuerza, ¿no es cierto?, por escudriñar y tratar de entender lo que Dios nos habla a través de todos estos textos, que realmente cada uno de ustedes y todos nos vayamos bendecidos por su palabra. Hemos leído entonces en Éxodo 21 y la verdad es que toda esta parte de lo que es el libro de Éxodo que tiene una apertura en el libro de Deuteronomio, Levítico, y tampoco lo que pretendemos acá es entrar al derecho puro, ¿no es cierto?, como tal, de lo que fue la legislación hebrea y lo que Dios le entregó a ellos, pero sí entender cuáles son estas cosas y por las que Dios fijó sus ojos, ¿no es cierto?, y cuál era el origen de todo esto para que el pueblo pudiera realmente vivir de manera tranquila y a la vez también ellos conocer cuál era su condición ante Dios y por lo tanto lo que Dios demandaba del ser humano. Nosotros hay cosas que no debemos olvidarnos, ¿no es cierto? Y primero es que Dios, en su soberanía, en su misericordia, Él eligió a un pueblo, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Y por lo tanto, en los capítulos que ya hemos leído y compartido, hemos visto cómo ningún enemigo pudo realmente subsistir delante de Israel, siendo un pueblo que no estaba entrenado para la guerra, no tenían las armas necesarias para defenderse ni abrirse paso. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo Dios ha peleado por ellos. No habían obstáculos realmente que pudieran detener la marcha victoriosa de este pueblo. El ejército de Faraón había sido destruido. Amalek, ¿no es cierto?, y los suyos también fueron vencidos a filo de espada. Fue una de las primeras batallas que el pueblo de Israel tiene que librar. Y toda la victoria, todo lo que ellos habían alcanzado, provenía del favor de Dios hacia su pueblo, ¿no es cierto? Y esto era en virtud de las promesas que Dios había hecho a Abraham y por lo tanto lo que él estaba haciendo era cumplir su palabra. Así es que lo que ellos habían visto desde la salida de Egipto había sido la misericordia de Dios y la elección que Dios había hecho por ellos. La relación desde cuando se origina esto en Abraham es por fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham llevó también a recibir esas promesas que de él, ¿no es cierto?, las naciones serían benditas.
Así es que cuando nosotros en Éxodo 19, en los versos 5 y 6, vimos cómo Dios le habla a Moisés, ¿no es cierto? Y ahí les señala y le dice que si ellos dieren oído a la voz de Dios y guardaren el pacto, lo que Dios iba a estar realizando con ellos, ¿no es cierto? Ellos serían su especial tesoro, ¿no es cierto?, sobre todos los pueblos, porque Dios es el Dios de todas las cosas, y ellos serían un reino de sacerdotes y gente santa, eso dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y esto Moisés debía transmitirlo al pueblo. Así es que vemos cómo Dios ya les va señalando la importancia de ellos estar atentos a su voz y al pacto que Dios iba a hacer con ellos. En el capítulo 10 vimos, ¿no es cierto?, las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, y el altar de adoración que Dios les instruyó. Así es que la ley entonces sería una expresión de lo que el hombre o el ser humano debía hacer. Lo que el ser humano debía hacer. Y la gracia de Dios y la gracia que ellos experimentaron muestra lo que Dios es. Lo que Dios es. Y hay algunas cosas que nosotros no debemos perder de vista. Solo el temor de Dios, la fe en Él, ¿no es cierto?, y la confianza depositado en todos los planes que Dios tenía para ellos, los llevaría finalmente a amar su ley y a seguir disfrutando de su misericordia y gracia divina. Eso es lo que tenía que ocurrir. Ellos, con ese temor, con esa fe, con esa confianza, debían amar la ley de Dios. Es lo que Dios así esperaba. Y muchos de los grandes hombres de la Biblia hablaron acerca de esto, ¿no es cierto?, de cómo amo tu ley. Hay cosas, como decía, que no debemos perder de vista, porque cuando el ser humano se examina a la luz de la ley de Dios, ¿no es cierto?, justamente lo que ve en ella, aquello que lo condena. Cuando examinamos a la luz de Dios, vemos esto. Así que desde el primer momento, la ley muestra o nos refleja que estamos en un estado de muerte, que el ser humano está en un estado de muerte y de iniquidad. Y que desde el primer momento, ¿no es cierto?, tenemos la necesidad de esas cosas que la ley dice, ¿no es cierto?, y que nos propone alcanzar. Es decir, lo que la ley quiere es cambiar la conducta del ser humano. Eso es lo que nos está enseñando a mirar los errores y el mal del ser humano. Así que la ley en ese sentido era un espejo, ¿no es cierto?, pero perfecto, un espejo perfecto, donde es enviado del cielo a nosotros o al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y que ahí el ser humano podría mirar y verse lo desfigurado que estaba moralmente. Eso es lo que iba a retratar ese espejo que es la ley de Dios. La ley no crea el mal. La ley no crea en el mal en el corazón del ser humano. Y tampoco lo quita. Lo que la ley revela con exactitud, ¿no es cierto?, y una exactitud infalible, ¿no es cierto?, cuál es la condición de las personas. Así es que desde esa perspectiva es imposible que un pecador adquiera la vida por medio de una ley que es perfecta. Porque por la misma razón, ¿no es cierto?, de ser una ley perfecta, el hombre se siente, o el ser humano, condenado. Dios sí conocía perfectamente la posición y la forma de actuar de este pueblo. Dios
sabía, Dios no es que desconocía, ¿ah? Pero Dios debía sacarlos de ese estado en el que estaban, ¿no es cierto?, de ese estado de contaminación y maldad y conducirlo a un proceso de santidad. ¿Ah? ¿Y cómo se iba a hacer esto, no es cierto? A través de un mandato expreso, que era la ley de Dios. Así es que no es que ellos se iban a relacionar con un ser humano de un grado mayor de moral, ¿no es cierto? O de un nivel moral mayor. No se iban a relacionar con un ser humano, ¿no es cierto? En ese sentido, no había una generación de superioridad moral, ¿ah? Sino era Dios mismo, ¿ah? El creador del universo, el que los sacó de la esclavitud, era el que iba a tratar con ellos, ¿ah? Porque muchas veces, sin quererlo, no sé, algunos podrían autoevaluarse como personajes de una superioridad moral, ¿no es cierto? Que lo hemos escuchado eso, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No les suena la generación de los que dirigen el país que eran de una superioridad moral mayor a las que hemos tenido? ¿Sí? Bueno, el pueblo de Israel no iba a recibir eso, digamos, sino que era Dios mismo que iba a tratar con ellos. Es cierto, el discernimiento del bien y el mal, ya lo dijo el predicador el domingo pasado, que estaba en el ADN de las personas, digamos. Dios puso ahí la ley, ¿no es cierto?, la ley natural. Sin embargo, la inclinación del ser humano al mal, ¿no es cierto?, no da crédito a la parte buena. Eso bueno que está en el ser humano es opacado por esta tendencia al mal. Y a pesar de saber que actuamos mal, ¿no es cierto?, es algo que está en nosotros y se manifiesta. Y eso lo dice Romanos 7, versos 18 y 19, para que vayamos haciendo esa correlación. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, está esa parte buena en mí, pero no el hacerlo, no el ejecutarlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Finalmente eso terminamos ejecutando, porque es la inclinación del ser humano al mal. Y eso es lo que Dios quiere tratar con su pueblo. Así es que, considerando que nos olvidamos con facilidad de las cosas, sobre todo cuando tenemos que hacerlas bien, así que Dios se entrega de manera expresa y escrita el manual de vida, ¿no es cierto?, que cada persona del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, debe tener presente mientras viva. Ellos tenían el téngalo presente y vimos algunas cosas las que ya leímos. Entonces, lo que debemos recordar del domingo pasado, ¿no es cierto?, que el establecimiento de la ley de Dios no fue una condición para liberarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, porque Dios los sacó antes de que diera la ley. Y la ley y la promesa de Dios fue 430 años antes. ¿Sí? De los tiempos de Abraham venía la promesa, así que no fue la ley una condición para Dios llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero Dios es el quien define la comunión con este pueblo, ¿no es cierto? Y por lo tanto en esa comunión tenían que tomar un camino de santidad. Era necesario ese camino de santidad. Y dado justamente que el ser humano tiene una inclinación al mal,
Es decir, hacer el bien le resulta difícil de ejecutar. Por lo tanto, Dios, además de haberlo escrito en sus corazones, desde que nacemos, ¿no es cierto?, con ese discernimiento del bien y el mal, otra cosa es que no hagamos el bien, ¿no es cierto?, pero Él tiene que entregarle un mandato de manera escrita, porque sobre eso iban finalmente los jueces a decidir sobre ciertas situaciones que algunas de ellas ya las leímos. Así que era sustancial que ellos tenían que tener una dependencia total de Dios, creerle a Dios y ser temerosos a Dios, ¿cierto? Pero lo que nos dice la historia que eso no ocurre, que ellos caen en soberbia como todos nosotros, ¿no es cierto?, y comienzan a confiar en sus propias fuerzas para, ¿no es cierto?, cumplir la ley de Dios. Y ahí es donde entra el legalismo puro. ¿Qué es el legalismo? Es considerar algunos fragmentos de la ley en función de lo que yo creo cumplir, pero dejo de lado un montón de cosas. Dejo de lado un montón de cosas. Entonces me convierto en un legalista y le busco la vuelta para, de alguna manera, señalar que estoy cumpliendo la ley de Dios, pero en mi corazón no hay ninguna intención de cumplirla, sino que es una cosa como técnica para que eso se vea así. Y ahí comenzó a tomar fuerza el legalismo. Así es que en esta actitud, como legalista, ¿no es cierto?, el pueblo pretende cumplir de sus propias fuerzas la ley de Dios sin considerar sus propias limitaciones y algunas cosas que claramente eran un gran problema para ellos. El propósito de la ley de Dios era para bendecirlos, ¿sí? Para que ellos pudieran vivir de una manera de sana convivencia y, por supuesto, tener una relación y una intimidad con Dios. Así que la ley era para bendecirlos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Porque venía de Dios, por más. Todo lo que viene de Dios es bueno, bien. Así es que, como vimos también el domingo pasado, entonces, porque yo estuve conectado. Yo les dije, yo estuve mirándolos, hay varios que faltaron el domingo. Entonces, la palabra nos habló acerca de lo que Dios le entregó. Los primeros 4 mandamientos, ¿no es cierto?, tienen que ver con la adoración y la relación entre Dios y el ser humano. Y luego los 6 restantes que se leyeron, ¿no es cierto?, son las cosas que el ser humano debe cuidar respecto de su prójimo. Y Jesús lo resumió de manera brillante en Mateo 22, del 37 al 39. Mientras Jesús hablaba con las personas, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, que es el resumen de los 4 primeros mandamientos, si usted va a la lectura del domingo pasado. Y el segundo, dice Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Porque si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no íbamos a robar, no íbamos a mentir, no íbamos a adulterar y todas esas cosas que dice el capítulo 20. Y otra de las cosas que el Señor nos habló el domingo pasado era acerca de cuán sencilla debía ser la adoración a Dios y el foco que tenía eso. Dios establece un culto de manera sencilla respecto de los ornamentos, nada que se mezcle, ¿no es cierto?, con lo que a Él le pertenece, con aquellas que el ser humano puede proveer, ¿no es cierto?, porque Dios sabe que hay una tendencia fuerte en el ser humano a la idolatría. Entonces, nada que todas estas cosas que el hombre quiere hacer, ¿no es cierto?, piedra pulida y todas esas cosas, no.
lo que Dios señala y establece que lo que Él busca es la santidad de su pueblo. Entonces, estas cosas, así este gran resumen, nos muestra cómo debe ser nuestro culto de adoración al Señor. Cómo nosotros debemos presentarnos, cómo debemos actuar como iglesia. ¿Cuál es el centro de nuestros cultos? El pastor. ¿Ah, no? ¿Quién es el centro de nuestro culto? Cristo el Señor. Él es lo más importante, lo demás, nada. No es que yo ahora soy diácono. ¿Qué le importa al Señor eso? El centro de nuestra adoración, el centro de nuestras expresiones, lo que aquí hagamos es Cristo el Señor. Es Dios y su obra gloriosa. Todo lo demás, mire, como dicen coloquialmente, es chaya. ¿Ha escuchado eso, no? No, aquí, y eso es lo que el Señor le quiere enseñar a su pueblo. No se equivoquen, no se desvíen. Santidad, y es la forma como Él se va a involucrar con su pueblo. Así es que, cuando Jesús habla acerca del cumplimiento de la ley, porque a veces se puede malinterpretar de que la ley en nosotros está totalmente fuera de la vida del creyente, ¿no es cierto? Y no es así. Una cosa es que nosotros no somos salvos por la ley, ¿no es cierto? Porque la ley en sí no salva a nadie. No puede. La ley lo único que hace es mostrar, ¿no es cierto?, cuán cercano o preciso estamos sobre lo que Dios establece o cuán lejano estamos. La ley es como un espejo, ¿ah? Y de acuerdo a eso, sanciona. ¿Sí? Es como la ley, que es la ley que hoy día el mundo tiene, es una ley positiva, porque no es perfecta, pero es positiva, que es lo que busca de alguna proteger, ¿no es cierto?, el derecho y el bien de las personas, ¿no es cierto?, y castigar al criminal. ¿Sí? Ese es como el espíritu, pero hoy día andan un montón de leyes dando vueltas y cosas que no le interesan a nadie. Pero el propósito es cuidar el bien, ¿no es cierto?, y el derecho de cada ciudadano en el caso. Entonces Jesús, Él dijo, algunos pensaron que en realidad Jesús venía a dejar la ley de lado. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 5:17? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir. ¿Y la cumplió el Señor? Totalmente. Entonces, algunos podrían malinterpretar, porque cuando se lee esto, lo que dice Jesús y lo que se dice Pablo, que también algo mencionó nuestro hermano el domingo pasado, no es que Pablo esté promoviendo el antinomianismo. ¿Qué es lo que es el antinomianismo? ¿Qué es eso? Bueno, la palabra nomos en griego significa ley. Antinomos es anti-ley, ¿no es cierto? Pero lo que está enseñando Pablo, y lo dice en Romanos 8, 3 al 5, cuando habla acerca de que nosotros morimos para la ley, es desde la mirada de la justificación ante Dios, porque no somos capaces de cumplir la ley de Dios, pero alguien la cumplió, ¿sí? Cristo el Señor, y Él nos justificó, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Y con esto quiero ya comenzar lo que a mí me corresponde, pero esto es necesario decirlo. En Romanos 8, 3 al 5 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne o para la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto?, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
¿no es cierto? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién? En nosotros. Pero no somos nosotros los que la cumplimos, sino el Señor. Amén. Que no andamos conforme a la carne, ya a nuestra naturaleza, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, es decir, los que no han conocido a Cristo siguen en esa vida, ¿no es cierto?, que es lo que Dios rechaza. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, hoy día es el Espíritu Santo que opera en nuestra vida y a través del Espíritu Santo Él va tratando con nosotros. ¿Sí? Para que nosotros nos vayamos conduciendo por ese camino que Dios quiere que andemos, lo que Dios quería con su pueblo. Hoy día lo quiere con su pueblo también. Pero nosotros hoy día todos somos el pueblo de Dios. Todo aquel que ha sido llamado por Jesucristo es el pueblo de Dios. Porque las cosas que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todas aquellas cosas que dice Gálatas 5. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y cuando habla del Espíritu está señalando con mayúscula. Espíritu. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Así es que vivimos por la fe en Jesucristo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Por lo tanto, a través de nuestro Señor y solo por Él, ¿no es cierto?, nosotros hemos cumplido la ley de Dios porque hemos sido justificados por Jesucristo. Amén. Así es que no hay un conflicto y no hay una división en lo que dice Jesús y lo que dice Pablo. Están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. Es decir, la ley de Dios es perfecta. Es perfecta. Pero nosotros quedamos descubiertos cuál es nuestra condición cuando miramos la ley de Dios. ¿Sí? Amén. Bien. Ok, entonces, así es que amar la ley de Dios nos decía la palabra el domingo pasado, ¿no es cierto? El ser humano tiene que aprender a amar la ley de Dios y oír la palabra de Él cada día. ¿Por qué? Porque nosotros, o la iglesia de Cristo, está en un proceso progresivo de santificación, hasta el último suspiro de vida, o hasta que el Señor venga en su venida. Hasta ese día el Señor va a estar tratando con cada uno de nosotros. Así que nuestra adoración a Dios debe tener como centro solo a Él y nada más. El Espíritu Santo es el que está tratando con nosotros para descontaminarnos. Y eso es algo que Él hace todos los días. Porque ¿quién nos está convenciendo de pecado? El Espíritu Santo. Muy bien. Así que nosotros no tenemos ningún mérito en esto, sino que es el Espíritu Santo, es Dios mismo que provee todas las cosas. ¿Cuál es nuestra condición ante Dios? Isaías 64:6. Que nosotros somos... Muy bien. ¿Quién me lo dijo? Somos trapo de inmundicia, ya lo dijo el hermano. Isaías 64:6. Eso así, frente a la santidad de Dios. Así es que Dios es el que se ha acercado a nosotros y Él está tratando y llevándonos por un camino de santidad. Así es que ya entrando en materia en este día, Dios quería que su pueblo no fuera como las otras naciones, sino que fuera un pueblo especial. Dios entonces proveyó el modelo perfecto de poderes para esta nación. El poder ejecutivo y el poder legislativo estaba en las manos de Dios. Y Él eligió un líder, ¿no es cierto?, o un secretario de Estado, ¿no es cierto?, para conducir al pueblo, ¿no es cierto?, y darle todas las instrucciones que Dios debía dar. Y luego estableció un poder judicial y en manos de ellos, que eran los jueces, ¿no es cierto?,
eran los que tenían que finalmente aplicar la ley de Dios. Y no eran cualquier persona, eran hombres temerosos, nos enseñó la palabra del Señor, ¿no es cierto? Eligió hombres temerosos como jueces para poder ejecutar y desarrollar la ley. Cosa que en nuestros tiempos eso no existe, pues es más, es difícil. ¿Qué ocurre con el poder ejecutivo en nuestro país? No tiene credibilidad ninguna. Es nepotismo puro. ¿Qué es nepotismo, me dice usted? Bueno, está todos los pitutos, toda la familia, el amigo, la cuestión, todos sepan o no sepan hacer las cosas, con que todos metidos adentro. Entonces, la verdad es que el poder ejecutivo que está en nuestro país hoy día, y es un paréntesis, como decía el hermano Guzmán, es duro y puro lo que está pasando en nuestro país. El poder legislativo, la Cámara de Senadores y Diputados. No es prioridad la necesidad de las personas, pues. Si no, hoy día no estaríamos como estamos. Nosotros tenemos que hacer reuniones en la mañana porque en la noche uno no sabe lo que puede pasar en la oscuridad, pues. Está tan mala la situación. Vimos la experiencia de nuestro hermano Antonio, ¿no es cierto? Que le hicieron una encerrona ahí en el Puente Marambio. Así estamos, enrejados por todos lados. Entonces, la verdad es que cuando uno mira lo que Dios hizo con su pueblo y mira lo que está pasando con el poder legislativo de nuestro país, qué pena lo que vemos. El poder judicial. ¿Qué está pasando con el poder judicial? Está sobrepasado. Tiene expedientes por todos lados. Es mucha la delincuencia que hay. Son muchos los delitos a los que tienen que tratar cada día. Y además hay algunos ministros que están cuestionados también, digamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es terrible. Pero eso es el ser humano. Así está y la Biblia así lo relata. Así que no tenemos nada que admirarnos. Solamente orar para que Dios tenga misericordia de nuestro país y los poderes de nuestro país, ¿no es cierto?, puedan realmente funcionar. Así es que, como título, el que yo quiero compartir en esta hora son victimarios potenciales o reales que necesitamos a Cristo. Victimarios potenciales o reales que necesitamos a Cristo. ¿Qué es ese título? Mira usted. Pero mire, derechos de los más débiles. Hablamos recién, punto 1. Punto 2, derecho de protección a la vida. Punto 2. Punto 3, responsabilidad de amos y dueños. Punto 3. Y un punto 4 que quiero hablar acerca de un gran legislador justo y protector. ¿Por qué yo digo como título victimarios? Porque en realidad somos potenciales pecadores y gente que vamos a hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Así es que rápidamente quiero hablar del punto 1 acerca del derecho de los más débiles. Eso hablábamos del 2 al 6, ¿no es cierto? Fíjese que el legislador empieza con la parte más baja, por los más débiles. Y esto es totalmente distinto a cualquier legislación, que siempre empieza por lo más alto de la sociedad, ¿no es cierto?, por el bien de los que están en eminencia, pero por lo que están allá abajo, por el pueblo, por los más débiles, no es. Y recién hablábamos, ¿no es cierto?, de esto. Sin embargo, Dios, en su soberanía y en su sabiduría, ¿qué es lo que hace? Comienza por aquellos que están, ¿no es cierto?, que han sido, y no vamos a entrar a la parte de lo que era la esclavitud ni nada, sino que simplemente a referirnos a cómo Dios busca proteger al más débil. Así es que declara en primer lugar los derechos personales de lo que leímos nosotros de los individuos en una situación de dependencia. Hombres y mujeres esclavos, Dios está ahí para protegerlos y cuidarlos. Así que Dios consagra el derecho de las personas bajo
una condición, ¿no es cierto?, estas personas bajo condición de dependencia, y lo hace con mucha delicadeza, con amabilidad, con rigor, ¿no es cierto? Lo cual es digno de destacar. ¿Cómo Dios se preocupa de esos detalles? Eso en cuanto a los más débiles. El segundo punto que vimos, y quiero pasar rápidamente por esto, porque no quiero detenerme aquí, pero sí señalarlo, los derechos de protección a la vida. Fíjese que Éxodo 21 del 12 al 17 nos habla acerca de esto, la ley protectora frente al maltrato, la maldición hacia los padres, el robo de las personas. Así es que lo que Dios quiere dejar de manifiesto aquí es la santidad de la vida, el derecho a la libertad, ¿no es cierto? Y el castigo y la retribución para aquellos que finalmente terminan ejecutando estos crímenes. Derecho a la protección de la vida. Dios preocupado de esos detalles. De esos detalles. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en nuestro país. Que ocurriera, ¿no es cierto?, con el ciudadano común, con el ciudadano a pie, como se dice. Pero Dios, fíjese cómo Él va cuidando estos detalles. Por eso que la legislación que Dios les entregó a ellos era perfecta. Y el tercer punto que quiero comentar es la responsabilidad de amos y dueños. En Éxodo 21, 26 al 29, habla, ¿no es cierto?, acerca de, también tiene que ver con la protección de la vida, pero desde aquel que tiene la potestad o la autoridad, como diríamos en nuestro lenguaje, el patrón, el dueño, el jefe. Bueno, aquí también está señalando acerca de que cuando hay un abuso de autoridad de estas personas, no quedaba así en el anonimato, no pasaba por alto, no se cubría con una coima por debajo. No. Había justicia, ¿no es cierto?, en ese sentido. Era la protección a la vida, ¿no es cierto? Las personas que por alguna razón salían heridas, ya sea que se les dañaba un ojo o por un animal de donde había un propietario detrás, ¿no es cierto? Fuera un animal o fuera una persona humana que generaba un daño o una herida a otra, tenía que pagar por eso. Si lo hacía bien de manera premeditada o también circunstancial o accidental. Cualquiera de ellas tenía que enfrentar la ley. Así que había un principio de compensación o indemnización, ¿no es cierto? O bien un castigo más severo dependiendo el grado de situación a la que se veían expuestos las personas que eran en este sentido afectadas. Entonces, así es solamente un matiz, porque yo tampoco soy experto y no pretendo serlo en el derecho, ni en el derecho hebreo, pero sí estas cosas dejan de ver la soberanía, la sabiduría y el bien de Dios para un pueblo que tenía que empezar a constituirse como Estado, como país, donde ellos tenían que vivir en un pueblo donde ya no iban a estar sujetos a esclavitud, sino que ellos debían gobernar y debían hacerlo de la mejor manera. ¿Sí? Y eso era en cuanto a cómo ellos debían vivir. Pero cada una de estas cosas que tenían que ver con la ley moral, cómo ellos deberían comportarse civilmente, eso también contribuía a la santidad a la cual ellos debían vivir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Pues si recordamos los 10 mandamientos, o sea, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Aquel que maldecía a su padre y a su madre, ya lo leímos. Mal el que cometía homicidio. La ley es severa. Bueno,
Pero no quiero determinar esto, sino que ya quiero irme al último punto, porque el punto este es relevante cuando hablamos de un gran legislador justo y protector. Aquí vemos en detalles el corazón de Dios y vemos también, conocemos a través de esto el corazón del ser humano, inclinado siempre a la injusticia. Por lo tanto, Dios tiene que traer mandatos expresos para que la comunidad pueda conducirse y hacer las cosas como corresponde. Vemos la sabiduría de Dios, la infinita bondad de Dios con este pueblo. Nosotros cuando examinamos estos textos, podemos formarnos una idea de cómo puede ser un reino gobernado con la legislación divina, ¿no es cierto?, establecida por Dios y a Dios como direccionando el país. Después lo vamos a ver más adelante, digamos, pero ellos teniendo los jueces que tenían y a Dios liderando, ellos realmente lograron ser una nación bendita, bendecida. Después cayeron en otras cosas, digamos, cuando ellos quisieron ser como las otras naciones y pidieron rey, ¿no es cierto? Pero no voy a entrar en eso ahora, lo vamos a aprender más adelante. Pero quedémonos con esto. Qué tremenda bendición tenía este pueblo. Nosotros debemos aprender que Dios, siendo el creador del universo, el dador de la vida, Él decide, ¿no es cierto?, bajar, ¿no es cierto?, para juzgar a través de su ley las conducta entre hombre y hombre, acerca de la muerte de un buey, acerca de si había un préstamo de un vestido, si había un esclavo que perdía su dentadura. En esas cosas Dios estaba ahí en el detalle. ¡Qué tremendo, qué glorioso! Dios es el que gobierna el universo y Él se ocupa de sus criaturas hasta el más mínimo detalle. ¡Qué glorioso, qué hermoso! El Dios al cual adoramos. Vemos cómo Dios decreta en su ley, ¿no es cierto?, que es perfecta, estricta e imparcial, el castigo que establece con aquellos que cometen delito. Ojo por ojo, dice, diente por diente. ¿Usted ha escuchado esto, no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¡Wow! Así que mejor ni pensar en cometer algún ilícito. Hoy día no, hoy día los derechos humanos, que el delincuente, que la cosa. ¿Se dan cuenta lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nosotros vemos hoy día en la legislación actual? Así que Dios proveyó todo lo necesario. La justicia de Dios no podía ser contaminada por manchas de la seducción, de la corrupción o de la imparcialidad. No había espacio para eso. El ojo del legislador estaba mirando 360 grados y en virtud de ello, ¿no es cierto?, el ejecutor divino trataba a todo culpable con un rigor inflexible. La espada de justicia haría herida en la cabeza del culpable. Mientras que todas las personas que hacían y de alguna manera cumplían con lo que Dios establecía, ¿no es cierto?, ellos gozaban del derecho y los privilegios que la ley les otorgaba. Así es que hay muchas cosas más, pero no quiero alargarme mucho, solamente hacer una reflexión, examinarnos, ¿no es cierto?, y mirar nuestros corazones, lo que hay en nuestro corazón. Porque esto nos tiene que llevar a concluir la necesidad que tenemos de Cristo. Me pregunto yo, ¿cuán justos somos en nuestros juicios? ¿Cuán justos somos en nuestros juicios? ¿Cuánta ira nos provocan ciertas situaciones porque las cosas no ocurren como decimos
o como ordenamos? ¿Cuán iracundos somos? ¿Cuántas de las cosas que Dios menciona como prohibidas, dañinas, están en algún rincón de nuestra mente, ¿no es cierto? Y muchas veces, sin el temor a Dios, se manifiestan así como la mala hierba. Estas cosas, las que Dios señala en su palabra, ¿no es cierto?, solo muestran como espejo la degradación del ser humano, ¿no es cierto? Porque incluso en la mejor cultura, en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, este germen del mal opera en las mentes de las personas, ¿no es cierto?, y llevándolo a conductas abominables y destructivas en el ser humano. Entonces, no tiene que ver con el desarrollo de cuán desarrollado puede ser una cultura. Miremos países desarrollados. Dígame uno. United States. Y es cosa de ver las noticias, ¿no? Entonces, el mal está ahí. No tiene que ver porque esto ocurre en las mejores culturas, en los mejores. El mal está enquistado en la mente y en el corazón del ser humano. Así es que al examinarnos y al examinar nuestra sociedad, al examinar nuestro entorno, podemos ver la profunda necesidad que tenemos de Cristo. ¿Amén? ¿O no le parece a usted? Es tremenda la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Cristo. ¿Ah? ¿Para quiénes fueron dadas estas leyes? Para el ser humano, ¿no es cierto? ¿O no? Para el pueblo de Israel, sí. ¿Eran necesarias? Obvio que eran necesarias. Eran muy necesarias y ahí después vamos a ir quizás entrando en más detalles. No quiero extenderme más con eso. El detalle de todas estas leyes que nosotros leímos y compartimos, estos textos, enseñan que el ser humano es capaz de hacer todas estas cosas, de todos estos males. Por eso que Dios tiene que establecerlo y aclararlo. ¿Cuál es el castigo por el crimen que pudieran ellos potencialmente cometer? Así que estas leyes nos hacen ver la degradación radical del ser humano y muestra nuestra naturaleza completamente corrompida. Por eso que yo cuando dije al principio como título, victimarios potenciales o reales, porque a lo mejor usted dirá, pero yo no estoy en ninguna de esas, pastor. Pero hay un potencial ahí, ¿no es cierto?, que si no está Cristo en nuestras vidas, en algún momento, en alguna de ellas podemos caer. ¿Qué dice Romanos 3, del 11 al 12? Dice esto, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga, ¿qué cosa? Lo bueno. Hay algunos, dice. ¿Qué dice? No hay ni siquiera uno. ¡Wow! Quedamos totalmente al descubierto de cuál es la situación del ser humano. Así es que algunas conclusiones que quiero ya para ir terminando. Si esa es la situación del ser humano, si eso es lo que nos refleja la ley de Dios, ¿cómo podría el ser humano presentarse ante Dios que es santo y perfecto? Pregunta. ¿Cómo podría entrar en su presencia con ese grado de corrupción y maldad en su corazón?
¿Cómo puede el ser humano entrar a su presencia? ¿Cómo procurar y querer entrar a vivir eternamente con Dios? Si al mirar nuestra condición, si al examinarnos, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que no estamos aptos para vivir con Él. Si somos pecadores y no podemos cumplir su ley perfecta. Solo Cristo. Solo Cristo, el Hijo de Dios, nos reconcilió con el Creador del universo. Solo su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Es nuestra fe en el Hijo de Dios la que nos da vida eterna. Así que por grande que sea la caída del ser humano, el amor de Dios es mayor. Es mayor. ¿Cuánto así dijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podrían ser muchos los males que el ser humano ha cometido. Y solo la sangre de Cristo puede borrarlos y poner en paz su corazón y llevarte una vida nueva en Cristo el Señor. Por más ancho que sea el abismo que nos separa del Dios creador del universo, la cruz de Cristo es como un puente para pasar y permitirnos llegar a Él. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que diera su vida en la cruz, para de esa manera nosotros pudiéramos cumplir la ley de Dios. Así es que con gozo y alegría podemos decir lo que dice Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿De qué? Que seamos llamados hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios para siempre. El más vil pecador que cree en Cristo puede regocijarse, puede alegrarse, puede tener plena seguridad que Dios lo ama y lo declaró limpio de todo. Primera de Juan 1:7, y con esto concluyo, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo leo de nuevo. Pero si andamos en luz, aquel que es llamado por el Señor, los rescató de tinieblas a su luz admirable. Los llamó a ser hijos del Dios Altísimo. Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Podemos vivir como hijos del Dios Altísimo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la buena noticia que el pueblo de Dios puede recibir y tener. La ley nos muestra cuán pecaminosos somos y Jesucristo nos dice: yo he cumplido la ley por ti. Yo cargué tu pecado. Yo pagué en la cruz para que tengamos salvación y vida eterna. Solamente Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él.